Salve María a todos, bienvenidos una vez más al programa Buenas noches. La historia que les vamos a contar hoy tiene mucha relación con la Pascua de Resurrección, con estos días que estamos celebrando. Es la historia de los discípulos de Emaús. Muchos de ustedes ya la conocen, pero valen estos días mucho la pena recordarnos de esta historia tan linda y tan llena de lecciones y enseñanzas para nuestras vidas. Esta historia comienza el propio domingo de resurrección. Dos discípulos de Jesús estaban en Jerusalén, acabruñados, apenados por lo que había pasado con Jesús, por haber escuchado, haber presenciado la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esos dos discípulos eran Cleofás y Lucas, el propio San Lucas, el evangelista, que es el que nos va a relatar el hecho en su evangelio. Y estos dos discípulos decidieron que en ese mismo día se irían hacia una ciudad llamada Emaús, que dista de Jerusalén más o menos unos 10 kilómetros, tal vez un poco más de 10 kilómetros. Cuando estaban a camino de Emaús, ellos iban conversando acerca de lo que había pasado con nuestro Señor. Ahora hablaba San Lucas, ahora hablaba Cleofás, diciéndole a San Lucas que no comprendía cómo era posible que hace una semana atrás, en el Domingo de Ramos, toda Jerusalén recibía a nuestro Señor Jesucristo, aclamándolo con vivas, con hosanas. Ellos decían: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y se acordarán que utilizaban ramos, que ponían sus mantos para que nuestro Señor pasase y entrase de manera triunfal, como verdadero rey en Jerusalén. San Lucas no encontraba respuestas apropiadas para consolar a su amigo Cleofás. Y mientras iban conversando sobre estas cosas, apareció un peregrino, un misterioso peregrino que les acompañó a partir de aquel momento en su camino. En determinado momento les preguntó acerca de qué estaban conversando. Y Cleofás le dijo: ¿acaso eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido estos días? Y Jesús, que ellos todavía no habían reconocido que era Jesús, pues tenían los ojos como que cerrados, le dijeron que Jesús había sido entregado por los sumos sacerdotes, por los jefes, para ser crucificado. Ellos decían: un gran profeta, en palabras, en obras, en milagros, fue entregado, condenado a muerte, y la peor de las muertes, la crucifixión. De esto hace ya 3 días. Y es cierto que unas mujeres le dijeron a Jesús, unas mujeres nos asustaron diciendo que fueron al sepulcro, lo vieron vacío, y unos ángeles les dijeron que Jesús estaba vivo. Después, algunos de los nuestros fueron al sepulcro y de hecho lo vieron vacío. En fin, de estas cosas hace ya 3 días. Y Jesús les dijo: «Qué lentos sois para comprender las Escrituras. ¿Acaso no era necesario que Jesús padeciera todas estas cosas para entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando que ya había sido profetizado que Jesús iba a pasar por la dolorosa pasión. Ellos poco a poco fueron encantándose con lo que Jesús les iba explicando, y en determinado momento, cuando llegaron a una bifurcación donde el camino se dividía, un camino iba hacia Emaús y el otro continuaba, Jesús hizo ademán de que iba a continuar adelante. Y los discípulos le dijeron: Señor, permanece con nosotros, ya atardece y el día se acaba. A causa de la insistencia de ellos, Jesús acepta la invitación, se queda con ellos, entra en casa, se sienta a la mesa para cenar con ellos, toma el pan, lo divide, lo bendice primero, lo divide, se lo entrega, y en ese momento los ojos de ellos como que se abrieron
y vieron que era el propio Jesús, nuestro Señor, el que estaba con ellos. En ese momento Jesús desapareció. Ellos fueron corriendo a Jerusalén para contar a los apóstoles que estaban reunidos, los 11 apóstoles reunidos, para contarles que Jesús realmente había resucitado y se había aparecido a ellos. Pues bien, la historia de los discípulos de Emaús termina aquí. Y vamos a sacar 3 lecciones de esta historia. Podríamos sacar muchas, pero vamos a sacar 3 lecciones al respecto de la oración. En primer lugar, tenemos que orar, tenemos que rezar con fe. Fue lo que no hicieron los discípulos, tanto San Lucas como Cleofás. No tuvieron fe en las palabras de las santas mujeres cuando les hablaron al respecto de la resurrección de nuestro Señor. Ellos no creyeron y, peor, se desanimaron y tomaron una decisión equivocada. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos embargar por el desánimo? Y el desánimo es campo fértil para tomar decisiones equivocadas, caminos equivocados, como el camino de Emaús. ¿Qué hacían los discípulos yéndose a Emaús cuando tenían que estar en Jerusalén con los apóstoles, con las santas mujeres, sobre todo con Nuestra Señora y con nuestro Señor que acababa de resucitar? El segundo punto es la oración en común, la oración en familia, rezar en familia. Esto sí que lo hacen los discípulos de Emaús. Ellos están hablando de Jesús en común mientras iban hacia Emaús. Y nuestro Señor había dicho que cuando 2 o más estén reunidos en su nombre, Él se haría presente, como de hecho se hizo presente en el camino a Emaús. Sin embargo, los discípulos de Emaús no lo reconocieron, no reconocieron a Jesús. Tan enfrascados estaban en sus propias perplejidades y preocupaciones. ¿Cuántas veces nos habrá cruzado Jesús en el camino de nuestras vidas y nosotros ni siquiera lo pudimos reconocer? Tan enfrascados íbamos, cuales discípulos de Emaús, en nuestros propios problemas, perplejidades, incomprensiones. Y por último, el tercer punto, la oración insistente. Rezar con insistencia. También lo hacen esto los discípulos de Emaús cuando le dicen a nuestro Señor: Señor, permanece con nosotros, quédate con nosotros. Nuestro Señor entonces entra en su casa y se queda con ellos, permanece con ellos a causa de ese pedido que ellos hicieron de forma insistente. Qué bonita oración es esta la que podemos hacer en estos días que estamos en casa. Señor, quédate con nosotros, permanece con nosotros. Y nuestro Señor se hará presente en nuestras vidas y permanecerá con nosotros para ayudarnos en todas nuestras dificultades. Retomando entonces, para ver si los chicos han aprendido las 3 lecciones. En primer lugar, rezar con fe. En segundo lugar, rezar en familia. Y en tercer lugar, rezar con insistencia. Pues bien, aquí terminamos por hoy. Que los chicos no se olviden de rezar sus oraciones antes de dormir, con fe, en familia, y rezar sin desanimarnos, con mucha insistencia. Que tengan unas buenas noches. Nos vemos en el próximo programa. ¡Salve María!